Hola, hola. Hola, Fabuladies. Hola, Fabuli Boys. Hola Family People, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que me gustaría que Ale nos compartiera de qué va a tratar. Claro que sí, Fabuladies, bienvenidas sean a otro episodio y les agradecemos su presencia para escucharnos una vez más. Como dijo Gaby, en este día vamos a hablar de un tema que a mí me pareció interesante, el término de cómo ahora se le denomina a la mamá soltera. Para los que no nos conocen, yo soy Gaby Y yo soy Ale. y juntas somos Fabuladies. Si bien las mujeres hemos tenido una evolución a través de estos años, también el término de mamá soltera ha tenido una evolución. Y hace poco escuché esta nueva frase o manera de decir a las mujeres que son empoderadas, que tienen esa fortaleza, carácter y determinación para crecer a sus hijos por ellas mismas. A mí me gustaría resaltar cómo este juego de palabras de mamá soltera a mamá autónoma sí cambia la connotación de la frase. Creo que el decir mamá autónoma empodera a la mujer, a que decir mamá soltera sí tiene una connotación negativa o al menos es lo que se percibe en la sociedad. Un ejemplo que tengo a la mano es precisamente mi amiga y Fabulady Gaby, que ella en muchos programas ha mencionado, ella ha crecido a su hija. Por lo tanto, este programa la vamos a entrevistar para que ella nos cuente a través de su experiencia cómo ha sido este proceso en el término como mamá autónoma. Te cedo la palabra, Gaby. Pues muchas gracias, Ale, y la verdad sí es un tema, pues sí me ponen de nervios, porque si bien es cierto que es una parte muy bonita, sin embargo sí es una responsabilidad muy difícil. Creo que me atrevo a decir que de las responsabilidades que he tenido, creo que ha sido la más satisfactoria, la que más me ha enseñado, la que más me ha hecho ponerme los pelos de punta, pero creo que también con la que más he aprendido. Disfruto mucho tener una hija que me ha enseñado, te diría que a chicotazos, pero me ha enseñado ser mamá. Y cuando uno es mamá independiente, mamá autónoma, como mencionas, sí es muy difícil, o sea, a veces no encuentro así como que las palabras de cómo expresarlo, porque, o sea, me vienen todos mis pensamientos, todos mis miedos, todo lo que he enfrentado, todo lo que he pasado a través de estos casi 18 años y pues son como que emociones encontradas. Para iniciar esta plática, a mí me gustaría mencionar un poco que antes, cuando a nosotras nos tocó ser veinteañeras, pues este término de mamá soltera era como un poco mal visto, porque, bueno, no sé si te acordarás o también compartes esta opinión, pero antes las jovencitas que eran madres a temprana edad y solteras, sí era como un poco mal visto. Ahora yo veo que estas nuevas generaciones, no sé si por toda esta evolución que ha tenido la sociedad, de que hay más apertura, ahora este término de mamá soltera o como ahora se le empieza a conocer como mamá autónoma, pues ya no causa tanto escándalo, ya son más aceptadas las chicas que deciden hacerse responsables ella misma
por el hijo que viene en camino. Y cabe también mencionar que cuando una mamá es soltera o en este caso mamá autónoma, pues puede ser por muchos factores. Hay veces que las mujeres están dentro de una familia consolidada, o sea, llegan a casarse con el padre de sus hijas y por alguna otra razón, ya sea porque enviudan o porque el susodicho no se hace cargo de la criatura, pues quedan como mamás autónomas. Entonces, después de este breve contexto, sí me gustaría preguntarte cuáles han sido los mayores desafíos con los que te has enfrentado. Los mayores desafíos creo que el haber atravesado por muchas heridas de la infancia, el haberme divorciado, el no haber trabajado tal vez de cierta manera, desde temprana edad, todo lo que viví de niña, y al enfrentarte a ser pues madre soltera, el hecho de no tener pues un respaldo, porque mira, a veces estás cansada, te sientes frustrada, estás enojada por otras situaciones y saber que tienes que llegar a tu casa, a tu hogar, pues en este caso con tu hijo, y no tienes la opción de poder decir, quiero llorar, quiero gritar, no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, pues eres la única persona que está ahí y la persona que quiere ver tu hijo es a ti y la persona por la que brinca tu hijo de alegría es por ti. Entonces, el hecho de tener que ocultar esas emociones que tienes o a veces de un día pesado de trabajo y dar tu mejor cara, pues sí es complicado. Creo que eso fue una de las cosas un poquito más difíciles y por las cuales yo siento que como que cuando yo me divorcio, esa parte del proceso de duelo de haberme divorciado no la viví en su momento, porque para empezar mi hija y yo estábamos como que muy conectadas y yo recuerdo que me iba a la sala y mi hija estaba dormida en la recámara y pues yo me ponía a chillar y no me lo vas a creer, pero mi hija también se ponía a llorar y eso que, o sea, se despertaba llorando. Entonces como que tuve que ocultar esa emoción y demás y no hacerla consciente, ¿no? Ese fue uno. Otro, yo creo que sí fue lo económico, porque sabes que tú tienes que pagar en tu hogar, tienes que pagar absolutamente todo. Entonces, no es lo mismo que digas, hoy me quiero comprar esto, porque la prioridad, pues, es tu hogar, lo que necesita tu hogar y, pues, obviamente tu hijo, ¿no? Creo que esa es otra de las situaciones. Y otro es que saber que tienes poquito tiempo para, o sea, tienes, por ejemplo, una hora para comer y tú tienes que ir por tu hija, llevarla donde te la van a cuidar, comer y si te da tiempo y si no, pues irte otra vez al trabajo y pues ahí tragarte la comida, etcétera. Entonces, querer hacer muchas cosas y no poder, no porque no quieras, sino también por los tiempos. Yo a veces me pongo a pensar que me hubiera gustado lo que tal vez yo viví de niña, que mi mamá me llevaba a danza y todo eso, y son actividades que me hubiera gustado llevar a mi hija, entre otras, y no pude. No pude porque mi horario laboral pues es muy extenso y cuando pudiera yo llevarla a esa actividad que me hubiera gustado, pues ya no era horario, ¿no? Entonces, son muchas cosas, Ale, son muchas cosas que como madre soltera, autónoma, tienes que vivir y aunque te digo que el resultado es satisfactorio, te llena, no es fácil, no es fácil y a veces escucho tantos casos de tantas mamás que quisieran hacer mil cosas y no poder. Vuelvo a repetir, no porque no quieran, sino porque a veces ya no tenemos tantas manos o tanto tiempo para poder hacer. Ahorita vamos a hablar de las mamás que han desempeñado su papel excelentemente. Estas mamás anteponen hasta su mismo bienestar y sus sueños para realizar los sueños de sus hijos o
para que el hijo se encuentre en las mejores condiciones, es decir, que tenga un techo, que tenga comida, vestido, si tú quieres, para que estén cubiertas las necesidades básicas. Y yo sí pienso que es una tarea de muchísimo sacrificio. Ahora, Gaby, si bien para muchas mujeres que nos escuchan, que tal vez estén viviendo esta situación, criar a un hijo es muy difícil, pero como tú lo dijiste, también conlleva muchas satisfacciones. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha dado todo este vivir como mamá autónoma? ¿Has escuchado lo de mamá gallina? De cuando te inflas. Pues mira, creo que la mayor satisfacción es que tengo una hija con muy buenos valores, muy buenos principios. Realmente a veces cuando la escucho, cuando me dice ciertas cosas, me doy cuenta que tal vez no tuvo el hogar que tal vez todos los hijos esperarían, ¿no? Pero creo que sí tiene unas bases sólidas de principios y eso para mí creo que es la mayor satisfacción. Ver que no es una niña mala, que no es una persona que abuse de otras o que no se enfoque en lo que desea. No sé, yo creo que eso es mi mayor satisfacción y orgullo. Es cuando dices, creo que valió la pena todo mi esfuerzo porque mi hija es resultado de este sacrificio que he hecho. Pues sí, sí, siempre lo he pensado y lo seguiré pensando que sí, sí ha valido mucho la pena. Cualquier cosa vivida lo ha valido y te puedo decir que me siento orgullosa porque a veces es muy fácil juzgar, a veces es muy fácil decirte lo que tienes que hacer cuando tú no estás viviendo la situación. Y cuando veo a mi hija, digo, tendrá sus cosas como todos, pero, o sea, tengo una hija de bien. Fíjate que creo que esto de ser mamá, digo en términos generales, ¿no? Igual no es para todas las personas. Creo que tienes que tener una vocación para poder educar, buscar el bienestar de un hijo, tener la paciencia para poder crecerlo. Y como te digo, no creo que sea una vocación de todas las mujeres. Por ejemplo, en mi caso, digo, aunque yo no me casé, pero también pude haber tomado la decisión de también ser una mamá autónoma. Incluso ahora se estila que algunas mujeres solteras que quieren realizarse en el papel de madre pueden acudir a un centro de inseminación artificial y quedar embarazada a través de este método. Pero, además de que cuesta muchísimo, creo que sí tienes que tener la voluntad y estar totalmente convencida que realmente quieres ser madre. En mi caso, la verdad, como que pienso que no era la vocación que a mí me hubiera hecho feliz. Tal vez sí, porque pues tampoco puedo decir, ay, no, o sea, no puedo hablar de algo que no conozco, ¿no? Porque creo que todas las mujeres, pues debemos de tener por ahí un instinto materno. Pero en mi caso, como tú dices, lo que vimos en nuestra infancia, como quiera que sea, te deja marcada. Y además de ti, la persona más cercana que creció como una mamá autónoma, pues fue mi mamá, porque siendo muy joven, mi papá falleció de un accidente y pues prácticamente ella se quedó sola, o sea, sin el respaldo de una pareja y las únicas personas que le brindaron ese apoyo, pues fueron mis abuelitos, ¿no? Entonces, yo crecí viendo a una mamá que tenía 2 trabajos, que prácticamente se la pasaba durmiendo,
porque pues el nivel de trabajo que ella tenía pues era agotador. Entonces prácticamente cuando yo veía a mi mamá pues estaba durmiendo porque pues era muy agotador este ritmo de vida. Entonces yo asocié que el tener un hijo o crecer unos hijos era demasiado sacrificio y era agotador. Y creo que desde esas vivencias fue donde yo empecé a reprimir, por decirlo de alguna manera, estas ganas de tener hijos, ¿no? Entonces, no digo que si los hubiera yo tenido, pues tal vez hubiera yo sido una excelente mamá, porque tuve los ejemplos en casa, o sea, tanto de mi mamá como de mi abuelita y mis tías, o sea, son excelentes ejemplos de madres responsables y amorosas. Pero, como te digo, creo que pesó más eso de ser mamá es agotador. Y creo que por ese lado me fui y es que no desarrollé tanto ese instinto materno. Yo creo, Ale, que es válido. Es válido porque creo que muchas cosas, tenemos muchas vivencias, ¿no? Y comparto lo que tú estás mencionando. Y lo que tú te propongas en tus objetivos de vida, en tu proyecto de vida, es válido, como tú lo quieras vivir, ¿sí? Ahora, el hecho de tener hijos tal vez sí significa ciertas limitaciones que vas a tener, obviamente las aceptas. Sin embargo, después de que tú cumplas cierta responsabilidad con tus hijos, pues también puedes hacer muchas cosas. Claro que hay cosas que ya no vas a poder hacer, pero creo que disfrutas otras, ¿no? Son diferentes etapas. Y pues déjame decirte, Ale, que la verdad yo cuando te veo con Valentino, o sea, discúlpame, pero el amor que le das a Valentino, pues sí es tu perrijo. O sea, creo que ese instinto sí lo tienes y lo has demostrado con Valentino. O sea, a mí me sorprende lo educadito que está y lo bien que entiende y lo mucho que te busca, ¿no? Entonces, creo que cada quien da su amor de diferente manera y eso es muy padre también. Ahora, creo que también ser mamá o ser papá sí es una gran responsabilidad, pero primero hacia ti, porque no aprendes hasta que ya estás en la situación de tener un hijo, es que dices, a ver, espera, si eres un buen padre, porque ser buen padre no es de que, ay, ¿sabes qué? Nada más doy dinero y listo, no, no, es todo un proceso, porque tú traes tus cosas que si tú no las trabajas, obviamente a quien se las heredas es a tus hijos. Por eso yo te digo que para mí ser mamá fue de mucho aprendizaje porque yo me daba cuenta que no estaba bien. Entonces, ¿qué era lo que tenía yo que hacer? Pues primero estar bien yo. Y recuerdo mucho que cuando mi hija estaba en la primaria, entra a una etapa difícil y yo la verdad me quería jalar los pelos porque a ti te ven como tanto como la buena como la mala del cuento, ¿ves? O sea, porque tú eres la que da y la que quita. Yo me acuerdo que estaba yo, justo cuando eso empecé mi proceso, y yo le decía a la psicóloga, o sea, ya no sabía qué hacer, ya no sabía cómo manejar la situación, me sentía desesperada, lo que dije al principio, frustrada, porque hay una frase que yo aprendí, o sea, se me ocurrió y para mí fue muy válida, es educar duele. Y educar duele no significa de que educar duele que voy a estarle pegando o qué sé yo, ¿no? La educación con la chancleta. Ándale. Sí, tal vez, sí lo llegué a hacer, lo admito, es algo de lo que me arrepiento, pero no era de que a diario yo le pegara, no, no, no soy una persona agresiva en ese aspecto. Sí, cuando pues llegaba la frustración, sí lo haces porque explotas, o sea, eres humano y explotas. Y hay muchas cosas que vienen a tu mente, o sea, tú cuando tienes a un hijo nada más o tienes tu primer hijo, que es como empírico, ¿no? O sea, estás aprendiendo a prueba y error. Tú escuchas que te dicen, no, pues las letras con sangre entran, castígalo, o sea, muchas cosas que te van diciendo y estás en medio. Y yo recuerdo una ocasión, ese momento me duele demasiado porque fue una situación que me puse tan mal
pero tan mal que ese día no fui a trabajar. Estaba totalmente en depresión y recuerdo que mi hija me hizo un berrinche afuera de la escuela, estaba en la primaria. En ese momento tenía un horario de entrada y ella estaba fuera de sí. Y yo con toda la calma, me acuerdo que vi llegar a la directora y la directora pues tenía su carácter y le iba a meter a como diera lugar. Y yo recuerdo que ella estaba tan detonada que dije, pues no va a entrar así, no va a entrar así porque no va a estar ella bien. Y del transcurso de la escuela a casa de mi mamá son como 3 minutos. En ese momento, Ale, o sea, yo nada más dije, Diosito, oriéntame qué es lo que tengo que hacer porque yo ya no sabía qué hacer. Fue un momento muy difícil para mí. O sea, son cosas que me duelen, ¿eh? Pero yo como me veo es en medio y es esa parte que dices, ¿qué hago? ¿La regaño? ¿La castigo? ¿O le pego? Y no sabes, o sea, no sabes qué hacer porque tal vez tú nunca supiste o nunca leíste un manual o nunca te dijeron cómo educar a tu hijo. Y estás en medio de todo lo que te han dicho o todas las creencias que has tenido a lo largo de todos estos años. Y yo recuerdo que en esos 3 minutitos que te digo, que llegué a casa de mi mamá, recuerdo que bajé y le di 2 bofetadas a mi hija, de ida y regreso, y le dije, esta, para que nunca más me vuelvas a hacer esta grosería. Y esta otra no me acuerdo ni por qué. Ale, fue lo que te dije, fue un momento que me ha marcado demasiado, que me ha dolido y que me arrepiento porque también es algo que mi hija no olvida. Por muy arrepentida que estés, tú ya marcaste a tu hija, a tu hijo. Entonces, en verdad que cuando ya aprendes, cuando ya reflexionas, cuando ya entras a terapia, te das cuenta que no era el camino. Sé que muchos papás ahorita estarán diciendo, ay, pues yo le pegué a mi hijo o a mi hija o a mí me pegaron de niño y yo no tengo traumas. ¿Realmente no tienes traumas? ¿O realmente no quieres reconocer que tienes un trauma? Porque eso es muy diferente. Mírale, yo recuerdo, a mí, o sea, yo siempre fui una niña obediente, pero pues obviamente hice cosas que pues para enseñarme por las creencias, pues sí me dieron mi nalgada. Y las únicas veces que a mí me tocó mi papá fueron cosas porque un día le tuvo 3 piedras en su frijol, pero una tras otra. Y la primera vez, pues sonríes, eres una niña. La segunda vez me reí. La tercera vez sentí la bofetada, ¿no? Pero no era de burla, era de que qué casualidad que te toquen 3 piedras en un plato de frijoles, ¿no? Y esa fue una. Y la otra vez fue porque yo salí de 6 años de la escuela, no vi que vinieran por mí y me fui caminando a la casa. Y obviamente mi papá se preocupó, me fue a ver y me dio un chancletazo, pero un chancletazo que me acarició la pompa. O sea, mi papá, pues yo era su adoración, ¿no? Entonces, pero eso para mí me marcó y no lo olvido. Pero no porque me haya dolido, sino por la acción que hizo mi papá. ¿Ves? Entonces, son cosas que yo sé que nos marcan y son cosas que también aprendí y te voy a repetir, yo era una niña muy obediente. Entonces, todas esas creencias que traes, que no sabes qué es mejor o que también a lo mejor y lo viviste, dices, no es que no te van a traumar, que no te van a hacer sentir mal, etcétera. Y sí lo hace, o sea, sí lo hace, pero en ese momento no lo piensas. Hasta que ya, te voy a repetir, llevas un proceso y te das cuenta que no debiste hacerlo. Y siempre he dicho que uno debe hacer lo que después le haga sentir bien. Sí es cierto que a veces explotas y gritas, ¿ves? Pero tal vez si vives una historia así con tu hijo de puros gritos y gritos y gritos y gritos, pues sí, tal vez le afectas, pero una vez de vez en cuando ya te sulfuras, pues tienes que explotar, ¿no? O sea, antes de dar una bofetada, pues a lo mejor y explotas gritando, ¿no? Que desde mi punto de vista me puede funcionar más que dar un golpe. Sucedieron muy poquitas veces, o sea, pero pues ya no volvería a ser. Ahora, si yo tuviera otro hijo, que no creo porque ya no estoy en edad, sé qué haría y qué no. Eso me queda totalmente claro.
Sí, claro, es que así como dice el meme, ¿no? De que el primer hijo, o sea, no quieres que ni le dé el aire, que no pise el suelo y que no se vaya a enfermar. Y el segundo hijo es como que a la bendición de Dios no le va a pasar nada, ¿no? Yo creo que todos los que vivimos, los de nuestra edad, pues sí, en algún momento recibimos un chancletazo, una bofetada, un correazo, un reglazo, ¿no? Un trancazo, pero son cosas que ahorita están muy mal vistas, pero en ese momento donde a nosotros nos tocó crecer con esas creencias de que la chancleta pues era el correctivo para que no volvieras a hacer una travesura o una grosería, pues yo creo que a todos nos tocó. Creo que también depende mucho de la sensibilidad, del carácter del niño, en este caso, para recordarlo. O sea, obvio sí lo recuerdas, ¿no? Cuando es un momento que te impactó. Pero también, como te decía, creo que es qué tanto te impacta es influenciado por la sensibilidad de la persona, porque, por ejemplo, o sea, yo sí recuerdo algunos chancletazos que me dio mi mamá, pero seguramente me dieron muchísimos, o sea, durante toda mi infancia, porque yo era una chiquita muy traviesa, ¿no? Muy inquieta sobre todo. Pues recuerdo muy poquitas veces cuando me dieron mi chancletazo, pero es como que digo, no es que yo me haya traumado por eso, pero sí lo recuerdas, como dices. Y seguramente me dieron muchísimos chancletazos y tampoco los recuerdo. O sea, como que un niño a veces en su inocencia, cuando sabes que estás haciendo una travesura y hasta cierto punto dices, no, pues es que sí me merezco el chancletazo, pues, o sea, lo recibes y incluso hay niños que hasta se ríen, ¿no? Y al rato ya están jugando y ya se les olvidó. Por eso, repito, o sea, pienso que tiene mucho que ver la personalidad, la sensibilidad y a lo mejor también influye el contexto de ese momento. Pero mira, me gustaría hacerte otra pregunta y este comentario que espero recibir de tu parte es enfocado a las personas que vivimos alrededor de las mamás autónomas. ¿Qué les dirías a los familiares, ya sea hermanas, primas, mamás, suegra, abuelitas, que viven, que conviven con la mamá autónoma? ¿De qué manera pudieran ayudar? Pues mira, Ale, yo creo que apoyando amorosamente a esa mamá, ya que voy, a veces las mamás necesitamos que nos digan, te cuido a tu hijo 20 minutos, 1 hora, 2 horas, haz lo que quieras en ese tiempo. Y créeme que lo que vamos a querer hacer es dormir, dormir completo. Hablo de niños pequeños, ¿no? Vamos a querer eso, vamos a querer desestresarnos, vamos a querer tal vez ir a un spa o simplemente ir a tomar un café o simplemente no hacer nada, ver una película completa, etcétera. Y el hecho de apoyar amorosamente es sin reproches y sin juzgar, porque no es fácil, Ale, sobre todo si tienes más de un hijo o si tienes un hijo especial o tal vez tengas un hijo que es muy inquieto, como tú mencionas, porque a veces, muchas de las veces que explotamos como papá o como mamá, es porque además de que tenemos nuestras propias hormonas alborotadas o frustraciones, enojos, cargas, etcétera, pues dar una sonrisa donde la verdad no tienes ganas es difícil y no explotar ante cualquier estímulo es complicado por mucha
estabilidad emocional, inteligencia emocional y lo que tú quieras, llega un punto donde a veces explotas. Entonces, yo sí le diría a esas personas que apoyen sin juzgar. Si ven que un niño grita y la mamá no dice nada, no es porque tal vez tenga un hijo malcriado y que no lo detiene a tiempo. No sabes si esa persona en ese momento puede explotar si le dice algo o si es su manera de decir, sé que si ignoro, si no le digo nada, ahorita se va a tranquilizar. No sabemos. Es muy fácil juzgar cuando no conoces la historia. Entonces, yo les diría eso, no juzguen, mejor apoyen, mejor díganle sinceramente en qué te puedo ayudar, qué quisieras que haga por ti. Y no saben lo padre que sería poder descargarse tal vez un poquito, tal vez unas horas en esa persona que está brindando su apoyo. Sí, de alguna manera es ser sororas, ¿no? Como lo mencionamos en el programa anterior. O sea, también eso es sororidad. El hecho de que uno como familiar apoye a esta mamá autónoma con el cuidado o con hacerse cargo por un momento de la criaturita, ¿no? Bueno, Gaby, como última pregunta, ¿qué les dirías a estas mujeres que tal vez pienso que se sienten solas, se sienten desamparadas, que a lo mejor no encuentran su esquina porque se les junta el lavado con el planchado y la cría del hijo? O sea, literal, o sea, se les junta el lavado con el planchado y no buscan como la salida, no buscan la luz, porque si bien lo hemos mencionado en este programa, sí es un papel difícil crecer a unos hijos, y más ahora que el mundo está de cabeza, las redes sociales a veces no ayudan porque podemos encontrar contenido malicioso o contenido que en lugar de educar, perjudican a los hijos. Entonces, ¿cuál sería un mensaje final para estas mamás que pudieran sentirse solas, que les falta paciencia, que ya están a punto de explotar, que ya quieren tirar la toalla, que ya quieren devolver al hijo, pero eso no se puede? A ver, ¿qué les dirías a estas mamás? Antes y primero que nada, Ale, que no se sientan culpables de tener pensamientos de quiero descansar, hoy quiero dormir. No se sientan culpables, no se sientan mal de tener esas emociones, es normal, sobre todo cuando estamos cansadas, cuando estamos agotadas mentalmente, cuando estamos frustradas por motivos que se salen de nuestras manos. Es válido tomarse un tiempo para uno. Sé que a veces es complicado, sobre todo si tenemos niños chicos, pero habrá alguna persona que empatice con uno, o sea, sorora, y que quiera apoyarnos esos 10 minutos, esos 15 minutos y nosotros relajar la mente. Pero no lo utilicen para que, ay, en este momento voy a entrar a mis redes sociales y ver cosas, noticias. No, utilicen su mente para relajarse, para disfrutarse, para tomar, como a veces he leído mucho, quiero bañarme bien, quiero bañarme completo, o sea, quiero tomarme ese tiempo para bañarme, ¿no? Y muchas veces lo vivimos cuando tenemos hijos pequeños. Mamás, no se sientan culpables, abrácense, platíquenlo. Hay muchas mamás que nos sentimos identificadas en ese momento, que al menos desahogarnos nos ayuda mucho. Sé que a veces la situación no se da como quisiéramos, o lo padre, disfrutar más de la maternidad no se da como lo bonito que es por situaciones que no están en nuestro control, ¿no? Sin embargo, sí es importante también pensar que estamos dejando a una personita que el día de mañana va a crecer a sus hijos o va a estar en una sociedad, y qué es lo que queremos enseñarle a esos hijos. Queremos enseñarles un ambiente de violencia, queremos enseñarles un ambiente de amor, queremos enseñarles un ambiente de empatía, de valores, de principios, todo eso.
antes de ser mamás, si consideran que son personas que tienen muchas cosas que trabajar todavía, primero trabajen en sí mismas, primero trabajen en sus heridas de la infancia, en las cosas que les está haciendo daño, en tal vez violencia que hayan vivido, en ira, en muchas cosas, mamás, antes de pensar en tener un hijo, porque de verdad no es fácil criar, sobre todo esta nueva era de bebés y de hijos, de niños, que vienen muy revolucionados y que si somos hábiles nos enseñan muchísimo si también queremos aprender. Bueno, Fabuladies, ya estamos terminando este episodio que se lo dedicamos a todas estas mujeres luchonas, mamás solteras o madres autónomas, como ustedes lo quieran denominar, pero creo que todas estas mujeres son sumamente valientes, valiosas y todas las mamás son el regalo más hermoso que nos da la vida. ¿A poco no? ¿A poco no amas a tu mamá? Obviamente, ahora sí que con sus defectos o virtudes, con amor y desamor, es normal, sí, claro que sí, siempre vas a querer lo mejor para tu mamá y obviamente también para tu descendencia. Y Fabuladies, les agradecemos una vez más habernos acompañado y ya saben, denle like al video, compartan en sus redes sociales y síganos a nosotras tanto en YouTube como en TikTok, como en Facebook, como en Instagram. Gaby, ¿algo que quieras agregar? Pues ahorita que mencionaste lo de si amas a tu mamá, si amo a mi mamá, también no juzguemos a nuestros papás, porque tampoco sabemos su historia ni todo lo que han vivido y todo lo que hicieron también para crecernos. Ellos son responsables tal vez de cuando éramos niños, de todo lo que hicieron, bueno o malo, no lo hicieron para dañarnos, pero creo que también nosotros somos ya responsables de curar todas esas heridas que tal vez nos dejaron nuestros padres. Y pues nada más, abrácense, abracen a sus papás, disfruten el tiempo que estén con ellos, porque después, desafortunadamente, cuando nos damos cuenta que no lo hicieron a propósito, pues es cuando lloramos no haberlos disfrutado y más bien juzgado. Pues bueno, Fabuladies, a mi mamá, si me escucha, pues le digo que la amo, la quiero muchísimo y estoy muy agradecida por todo ese esfuerzo que realizó, que a mí me tocó ver todo su sacrificio. Creo que gracias a ella soy la mujer que soy. Trato de ser muy feliz y precisamente para honrar ese sacrificio que ella ha hecho durante toda su vida y que sigue haciendo porque se sigue preocupando por mí, una mujer de 40 y tantos, y me dice, hija mía, no me has hablado, y cuando me voy de viaje, ¿qué haces en la calle a estas horas? ¿No, ya deberías estar en tu hotel? O sea, las mamás son mamás hasta su último día. Entonces, les agradecemos, obviamente yo le agradezco a mi mamá todo este sacrificio que ha hecho por mí y por mi hermano y a todas aquellas mamás, aunque no es el día de la mamá todavía, pero pues les queremos agradecer. Así es, Ale, qué bonitas palabras para tu mami y creo que muchas estamos en esa situación, ¿no? Pero ya hablaremos de este tema y más el Día de la Madre. Pues un abrazo, amiga. Y un abrazo también a tu mami y a la mía también. Y Fabuladies, les dejamos la frase de esta semana que está a cargo de nuestra entrevistada y Fabulady. Ok. Ser autónoma no significa ser solamente autosuficiente. Significa también merecer pedir apoyo cuando necesitemos y abrazarnos cuando sintamos que queremos tirar la toalla, secar esas lágrimas y seguir. Nos vemos, Fabuladies. Adiós, Fabuladies, Fabuli Boys. Bye bye.